Back the fuck up. You're not going. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Rip construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles,
como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil: la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla. No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Rip no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad. Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Rip confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas, más bien deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Rip es una experiencia sobria y profundamente humana. No es una película para consumir de fondo, sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la pantalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta clara, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente,
El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Rip construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil, la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla. No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas.
Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Reap no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad. Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Reap confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas, más bien deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Reap es una experiencia sobria y profundamente humana. No es una película para consumir de fondo, sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la pantalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta real, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Reap construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Reap es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido.
Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Ring no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil, la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla. No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Rip no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad. Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Rip confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas, más bien deja algunas entreabiertas
sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la batalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta real, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Rip construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso,
sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil: la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla. No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Rip no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad. Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Rip confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas, más bien deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Rip es una experiencia sobria y profundamente humana. No es una película para consumir de fondo, sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la pantalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta clara, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional, ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Rip construye su narrativa desde lo cotidiano.
Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil, la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla. No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará.
The Rip no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad. Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Rip confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas. Más bien, deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Rip es una experiencia sobria y profundamente humana. No es una película para consumir de fondo, sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la pantalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta real, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Rip construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas,
pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil, la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla. No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Rip no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad. Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Rip confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas. Más bien, deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Rip es una experiencia sobria y profundamente humana.
La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Rip construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil, la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla.
No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Reap no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad. Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Reap confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas, más bien deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Reap es una experiencia sobria y profundamente humana. No es una película para consumir de fondo, sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la pantalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta clara, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Reap construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación.
Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil, la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla. No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Rip no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad.
Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Rip confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas, más bien deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Rip es una experiencia sobria y profundamente humana. No es una película para consumir de fondo, sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la pantalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta real, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Rip construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer.
Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil, la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla. No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Rip no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad. Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Rip confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas. Más bien, deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Rip es una experiencia sobria y profundamente humana. No es una película para consumir de fondo, sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la pantalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta clara, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente.
La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Rip construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil, la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla.
No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Reap no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad. Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Reap confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas, más bien deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Reap es una experiencia sobria y profundamente humana. No es una película para consumir de fondo, sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la pantalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta clara, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Reap construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación.
Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron o no eligieron hacer. Y esa carga se manifiesta de maneras sutiles, en relaciones tensas, en palabras que no se dicen, en oportunidades que parecen siempre llegar demasiado tarde. También hay una exploración profunda del cuerpo y sus límites. El cansancio físico se refleja en el emocional. Las heridas no siempre son visibles, pero se sienten. El título, The Rip, funciona en varios niveles, como ruptura, como desgarro, como separación irreversible. Nada se rompe de golpe, todo se va desgastando poco a poco. Sin entrar en detalles argumentales, la película introduce un conflicto que obliga al protagonista a enfrentarse a aquello que ha estado evitando. No se trata de una misión heroica ni de un objetivo grandioso, sino de una confrontación íntima. Lo que está en juego no es el mundo, sino algo mucho más frágil, la posibilidad de seguir viviendo sin huir constantemente. Los diálogos son precisos, a veces cortantes. Muchas conversaciones parecen decir una cosa en la superficie y otra completamente distinta debajo. Hay tensión incluso en los momentos aparentemente tranquilos. Cada palabra importa y cada silencio pesa. Visualmente, The Rip sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Hay planos largos que obligan al espectador a permanecer en la escena, a sentirla. No hay edición frenética ni trucos innecesarios. La cámara observa con paciencia, casi con respeto, como si no quisiera interrumpir el proceso interno de los personajes. La película también reflexiona sobre la masculinidad, el orgullo y la dificultad de pedir ayuda. Sin sermones ni discursos explícitos, muestra cómo ciertos modelos de fortaleza pueden convertirse en jaulas. Los personajes no siempre saben cómo expresar lo que sienten, y esa incapacidad genera distancia, conflicto y dolor. A lo largo del metraje, la tensión emocional va en aumento. No porque ocurran eventos espectaculares, sino porque las emociones reprimidas comienzan a aflorar. El espectador siente que algo inevitable se aproxima, aunque no sepa exactamente qué forma tomará. The Rip no ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones mágicas ni finales complacientes. En su lugar, plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos reparar lo que hemos roto? ¿Es posible seguir adelante sin cerrar todas las heridas? ¿O aprender a vivir con ellas es la única opción real? El ritmo pausado de la película puede resultar desafiante para algunos, pero es precisamente esa calma la que permite que el impacto emocional sea más profundo. Cada escena se construye con intención. Nada parece estar ahí por casualidad.
Hacia el tramo final, la película alcanza un punto de máxima intensidad emocional. No por exceso, sino por acumulación. Todo lo que se ha ido sembrando desde el inicio converge en momentos cargados de significado. Sin revelar nada, puede decirse que The Rip confía en la inteligencia emocional del espectador para interpretar lo que ocurre. El cierre de la historia no busca cerrar todas las puertas, más bien deja algunas entreabiertas, invitando a la reflexión. Es una película que continúa resonando después de terminar, que se queda contigo, que te hace repasar escenas y gestos en tu memoria. En definitiva, The Rip es una experiencia sobria y profundamente humana. No es una película para consumir de fondo, sino para mirar con atención. Habla de rupturas, sí, pero también de resistencia, de la dificultad de recomponerse cuando ya no se es la misma persona que antes. Es una historia sobre seguir adelante cuando el daño ya está hecho, sobre aceptar que algunas grietas no desaparecen, pero que aprender a vivir con ellas también es una forma de supervivencia. Y cuando la pantalla se oscurece, lo que queda no es una respuesta real, sino una sensación, la de haber sido testigo de algo honesto, algo roto, y aún así profundamente. La historia se abre en un entorno áspero, casi inhóspito, un lugar donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje refleja un desgaste profundo. No es solo un espacio físico, es un estado emocional. Desde los primeros minutos, la película deja claro que no estamos ante una historia de grandes explosiones o movimientos espectaculares, sino frente a una tensión contenida, persistente. El protagonista es una figura marcada por el pasado. No conocemos todos los detalles desde el inicio, pero su manera de caminar, de observar, de reaccionar ante el mundo, nos dice que carga con algo pesado. No es un héroe tradicional ni alguien que busque redención de forma explícita. Más bien, parece alguien que sigue adelante porque detenerse sería peor. The Rip construye su narrativa desde lo cotidiano. Gestos pequeños, conversaciones incompletas, recuerdos que aparecen sin avisar. La película confía en el espectador y no explica todo de inmediato. Permite que las emociones respiren, que los silencios hablen, que las miradas digan más que los diálogos. A medida que la historia avanza, conocemos a otros personajes que orbitan alrededor del protagonista. Cada uno trae consigo sus propias grietas. No son simples acompañantes, son espejos. A través de ellos, la película explora diferentes formas de lidiar con la pérdida, la culpa, la rabia y la negación. Algunos personajes enfrentan el dolor de frente, otros lo esconden bajo rutinas rígidas o actitudes aparentemente frías. Uno de los grandes aciertos de The Rip es su atmósfera. La fotografía utiliza colores apagados, sombras largas y espacios abiertos que, paradójicamente, hacen que los personajes se sientan encerrados. El mundo parece amplio, pero emocionalmente todo está comprimido. Hay una sensación constante de aislamiento, incluso cuando los personajes no están solos. La música, utilizada con extrema moderación, refuerza esta sensación. No guía las emociones de manera obvia, sino que aparece en momentos clave, casi como un susurro, recordándonos que algo está a punto de cambiar o de romperse aún más. La narrativa avanza sin prisas, pero nunca se estanca. Cada escena añade una capa nueva al conflicto central, aunque rara vez lo haga de forma directa. The Rip no es una película que te tome de la mano, es una que te invita a observar con atención, a leer entre líneas, a sentir incomodidad cuando hace falta. Un tema central de la película es el impacto de las decisiones pasadas, no como castigo, sino como consecuencia. Los personajes no están atrapados por el destino, sino por aquello que eligieron.